Hoy nosotros vamos a continuar trabajando con todo este proceso que venimos hasta el momento de las cartas laborales. ¿Se acuerdan que les dije que era el esquema más extenso con respecto a este módulo que nosotros estamos trabajando, que es el de elaboración de documentos? Son, digamos, que las cartas que tienen mayor contenido dentro del esquema de las cartas o documentos administrativos. Entonces, dentro de este esquema que nosotros venimos trabajando, hoy nosotros vamos a adentrarnos en la funcionalidad de las cartas de renuncia. Esas cartas de renuncia, ustedes se van a dar cuenta hoy cuando yo les explique que están divididas en dos grandes esquemas. Es una carta de renuncia voluntaria y una carta de renuncia forzosa. Profe, ¿en qué se diferencia la una de la otra? Que en el caso de la parte voluntaria se hace o el empleado tiene acceso a esta cuando no hay ningún tipo de presión al interior del área laboral que esté haciendo que esa persona renuncie a su trabajo. Cuando se trata de renuncia forzosa, dentro de ese esquema, resulta que es que el empleado de todas maneras toma la voluntad de renunciar, pero son por causas ocasionadas al interior de la empresa, que pueden ser provocadas bien sea por un compañero de trabajo o provocadas por presión directa de los jefes, a lo que se le denomina acoso laboral, se le denomina ese esquema con el cual nosotros vamos a estar trabajando hoy. Entonces, nos vamos a adentrar primero en lo que tiene que ver con la carta de renuncia voluntaria. ¿Qué es eso de renuncia voluntaria? ¿Cuándo se toma? ¿Qué debo yo especificar dentro de una carta de renuncia voluntaria cuando hago uso de ella dentro de ese esquema? Entonces, voy a dejar de grabar acá para que no vayan a tener ningún inconveniente. Voy a dejar de mostrar el video, perdón, para que ustedes no vayan a tener ningún inconveniente allá con el audio. Y procedo a explicarles lo que tiene que ver con esta parte de este tipo de cartas, que primero, como les dije, vamos a estar trabajando la carta de renuncia voluntaria. Dentro de este esquema de las cartas de renuncia voluntaria, primero vamos a mirar de qué se trata cuando nosotros estamos hablando de una renuncia voluntaria. ¿Qué es eso de una renuncia voluntaria? La renuncia voluntaria es un documento de carácter administrativo, de carácter laboral, que tiene un contexto legal. Eso es una renuncia voluntaria. Entonces, dentro de ese esquema, se utiliza o el empleado lo utiliza para renunciar de una manera formal al vínculo que tiene con una empresa, es decir, renunciar a su empleo. A eso se le denomina renuncia voluntaria. Dentro de ese mismo contexto hay un esquema que en la ley nada obliga a que las personas presenten las cartas de renuncia voluntaria. La persona o el empleado no está obligado a presentar la carta de renuncia voluntaria, sino que sencillamente es una forma de salir de la empresa y que las puertas desde el punto de vista administrativo le queden abiertas. Digamos que se hace más por elegancia, se hace más por amabilidad que por cuestiones de obligación dentro del contexto laboral. Pero también, si bien no es una obligación, esta renuncia voluntaria, digamos, que libera a la empresa y hace que la empresa sepa que el empleado hacia futuro no va a repercutir contra la empresa. Esa es, digamos, que la gran función que tiene esta carta de renuncia voluntaria. Entonces, para que les quede claro, lo primero, un documento formal, es un documento administrativo, es un documento de carácter legal que se contempla en el Código Sustantivo del Trabajo, que no me obligan a mí como empleado a entregar una carta de renuncia a la empresa, pero sí debo hacerlo para que si en un futuro yo necesito algún documento o necesito un aval o necesito una recomendación desde la empresa, tengan toda la voluntad de darme esa recomendación. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando
en estas cartas de renuncia voluntaria, vamos a mirar cómo es ese esquema de redacción que nosotros debemos manejar en esa renuncia voluntaria. Veamos acá. Miren que el esquema de redacción, vámonos a ir directamente a lo que tiene que ver con la parte de los destinatarios. El destinatario siempre se hace dentro del mismo esquema de la empresa, se le puede, ahí yo coloqué dos esquemas en ese destinatario, por eso lo están viendo tan extraño. Uno puede colocar dentro del esquema de la redacción, lo puede dirigir hacia la empresa o lo puede dirigir hacia el jefe directo. Uno decide hacia cuál de los dos hace el envío de esta carta. Profe, ¿cómo así? Muchas veces cuando uno hace una renuncia, yo puedo dirigírsela directamente a la persona jurídica, es decir, la extiendo a nombre de la empresa y quien sea la persona que se encargue de hacer el trámite interno, entonces recibe la notificación que yo le estoy enviando. La otra forma es cuando yo no lo dirijo directamente a la empresa, sino que se lo dirijo directamente a una persona, puede ser mi jefe directo o la persona que esté encargada dentro de esa empresa de llevar a cabo este proceso. Por eso les coloqué los dos esquemas en este documento que les estoy mostrando. Cuando ya nosotros nos estamos dirigiendo directamente al interior del documento, siempre va a arrancar uno, me permito expresarle mi deseo de renunciar irrevocablemente al cargo que vengo desempeñando como asesora de ventas desde el día 20 de abril de 2017. Ahora cuando yo les esté explicando el esquema de las recomendaciones, les voy a decir uno a uno por qué uno tiene este esquema de redacción dentro de estos documentos. Entonces, dicha decisión la he tomado por iniciativa propia y por motivos personales. La renuncia la hago efectiva a partir del día 20 de septiembre de 2020. En dicha fecha me comprometo a entregar el puesto en estricto orden en aras de no generar inconvenientes en el empalme con la persona que asuma el cargo. Además, quiero agradecerle la oportunidad que me dio de pertenecer a su empresa durante este tiempo. Me permitió crecer profesional y personalmente. De igual manera, le deseo innumerables éxitos en el futuro proyecto de esta compañía. Entonces, vamos a mirar uno a uno cómo nosotros tenemos todo este esquema y cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos seguir a la hora de redactar este tipo de documentos. Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta dentro de ese esquema de redacción, cuando estamos trabajando en este tipo de documentos, es que al igual que las otras cartas que nosotros hemos venido trabajando, siempre lleva un lugar de origen. Siempre. Toda carta de, en este caso, renuncia voluntaria que nosotros estemos trabajando, va a comenzar con un lugar de origen. ¿Qué debo yo tener en cuenta dentro de ese esquema? Como es un documento que está entregando el empleado como una persona natural, este tipo de documentos no va a llevar membrete. Cuando se hace este tipo de documento, no se le coloca membrete. ¿Por qué, profesora? Porque es una persona natural la que está escribiendo el documento. Acuérdense que el membrete solamente lo lleva cuando es la persona jurídica o el respaldo de una empresa la que avala el documento que se está entregando. Entonces, siempre debe llevar un lugar de origen. Ese lugar de origen se esquematiza como en cualquier otro de los documentos que nosotros hemos estado trabajando. A la hora de colocar lo que tiene que ver con la parte del destinatario, esos datos del destinatario, ahí, miren lo que les estoy indicando, siempre van a anotar a quién, a la persona que se encarga de ese proceso al interior de esa empresa. Ese es el nombre que se va a ubicar ahí, que era lo que yo les explicaba cuando inicié la explicación. Si nosotros no le fuéramos a entregar el documento a la señora Mariluz Paredes, que es la coordinadora de ventas, sino que fuéramos a entregárselo directamente a la empresa, Zenaida,
¿cómo tendríamos que colocar entonces estos datos de destinatario? Ajá. Señores STF Group. Exactamente, señores STF Group. ¿Y se deja la ciudad, Zenaida? Sí. Claro que sí. Acuérdense que les dije que esa parte siempre la vamos a dejar. Muy bien, Zenaida. Una vez ya nosotros, muy bien, Zenaida, una vez ya nosotros hemos colocado lo que tiene que ver con la parte de los datos de destinatario, que vuelvo a repetir, que ¿de qué va a depender el esquema de los datos del destinatario? El esquema de datos de destinatario va a depender si se lo estoy enviando a una persona natural o si se lo estoy enviando a una persona jurídica. Acuérdense, si se lo estoy enviando a una persona natural, entonces coloco el doctora, coloco el nombre de la persona, coloco esa persona natural que pertenece a una empresa, coloco el cargo de la misma y posteriormente voy a colocar el nombre de la empresa y la ciudad donde se ubica esa empresa. Ese es el orden en el que yo voy a estar trabajando ese esquema. Cuando ya yo he colocado los datos del destinatario, entonces procedo a colocar lo que tiene que ver con el asunto. Y en ese asunto yo debo especificar dentro de ese esquema si se trata de una renuncia voluntaria o si se trata de una renuncia forzosa. Debo estar muy pendiente de esa parte. Profe, ¿qué pasa si yo coloco solamente asunto renuncia? Se deja en una equivalencia ilegal a la carta. ¿Por qué? Porque a la hora que ustedes traten de asegurar que la renuncia de ustedes no fue voluntaria, sino que fue forzosa, por el solo hecho de que en el asunto no diga forzoso, ya eso se toma como una renuncia voluntaria. Entonces, por eso siempre deben estar muy pendientes que cuando ustedes, vuelvo otra vez a repetir cómo funciona esto. Vamos a hablar de ustedes como empleados. Ustedes como empleados que van a tomar y van a colocarle el sello de recibido a este documento, tienen que estar pendientes que cumpla con todas las características, ¿sí? Y si cuando nosotros vamos a hacer una renuncia voluntaria, entonces igual se coloca aquí. ¿Qué pasa? Que ustedes tienen que aprenderlo a hacer desde el punto de vista de empleados que en un futuro pueden presentar una renuncia o deben aprenderlo a hacer desde el punto de vista de secretarios o asistentes que deben tener claro que a la hora de ponerle la carta, el recibido a este documento, ustedes deben verificar que ese documento esté bien estandarizado. Una vez, entonces, se haga la parte del asunto, viene el esquema de la línea de saludo. Profesora, y si nosotros vamos a hacer una renuncia obligado, tenemos que despedirnos. Así la renuncia sea, saludar, así la renuncia sea forzosa, claro, porque acuérdense lo que yo les he explicado a ustedes. Independientemente de cuál sea el contexto del documento que ustedes estén trabajando, la norma de cortesía siempre se debe conservar. Ustedes siempre deben mantener esa norma de cortesía. Entonces, una vez ya nosotros hemos colocado ese esquema de la línea de saludo que se trabaja, y aquí sí se trabaja con la línea de saludo general, que se acuerdan que eso se los explicaba en las primeras clases, que la línea de uso general o uso universal de saludo siempre es cordial salud, porque las otras no se utilizan en este tipo de documento. Cuando ya yo he colocado la línea de saludo, entonces viene ese esquema que trabaja este documento en lo que tiene que ver con el contenido del cuerpo. Vamos a irlo trabajando por segmento. Vamos a mirar qué va en ese primer párrafo y qué va en ese último párrafo. En el primer párrafo, lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de presentar una carta de renuncia es que se debe expresar la intención de la renuncia. Siempre. Miren que ahí cuando arranca ese primer párrafo, lo primero que se dice es: me permito expresarle mi deseo de renunciar irrevocablemente al cargo que vengo desempeñando. Y cuando ya se ha colocado la intención de renuncia a ese esquema, entonces
se coloca el cargo. ¿Cuál es ese cargo que usted viene desempeñando al interior de esa empresa al cual usted quiere renunciar, que ya usted no quiere estar dentro de ese contexto? Entonces, dentro de ese mismo orden, cuando ya se ha colocado a qué cargo usted quiere renunciar, entonces se debe especificar la fecha. ¿A partir de desde qué fecha usted estuvo desempeñando ese cargo en la empresa? Es decir, ¿desde cuándo se encuentra usted laborando para esa empresa? Y cuando ya yo he indicado que desde cuándo vengo laborando yo en esa empresa, debo decir a partir de cuándo se va a dar dicho esquema. Antes de expresar a partir de cuándo yo voy a renunciar, entonces, para librar a la empresa de cualquier responsabilidad legal, entonces voy a indicar cuáles son los motivos que hicieron que yo renunciara a la empresa. Entonces, cuando se trata de una renuncia voluntaria, la ley no me obliga a mí a especificar cuál es ese motivo que yo tengo para renunciar a la empresa. Yo lo puedo trabajar desde dos esquemas. El primer esquema de ellos es que yo puedo colocar ahí, sencillamente, dicha decisión la he tomado por iniciativa propia y por motivos personales. ¿Cuáles son los motivos personales? Usted no los especifica, sencillamente coloca motivos personales. Ahora, existe otro esquema donde yo puedo explicar cuáles fueron los motivos. Cuando es voluntario, puedo decir por cambio de domicilio, puedo decir que porque no puedo continuar en el área de trabajo, en fin. ¿Qué no debo yo colocar? Por ejemplo, si me voy a ir para otro empleo, si me salió otro trabajo y entonces yo llego y digo, no, yo voy a renunciar porque resulta que me salió trabajo en otra empresa. No, no lo puedo colocar. No puedo colocar, no, resulta que me casé y mi esposo no quiere que yo trabaje y por eso yo voy a renunciar. Entonces, para eso se crea ese esquema de motivos personales. Se sobreentiende que es una situación que el empleado no quiere especificar en el documento, pero que no tuvo nada que ver con la empresa. Entonces, asimismo, dentro de ese mismo esquema, cuando ya yo he colocado la parte de cuáles son los motivos, entonces viene el párrafo donde yo voy a indicar a partir de cuándo voy a hacer efectiva esa renuncia. Debo especificar el día, el mes y el año. A partir de cuándo esa renuncia se va a hacer efectiva, es decir, a partir de cuándo yo no voy a ir más a la empresa. Y de la misma manera, como es una renuncia voluntaria, entonces se debe colocar que uno se está comprometiendo a que uno va a entregar el puesto en estricto orden. Es decir, que yo voy a incluso a llegar y tomar a todo lo que tiene que ver con lo de mi área de trabajo, lo voy a entregar en completo orden dentro de ese mismo esquema, así, dentro de ese mismo esquema. Es una pregunta. Dime, José. El nombre del destinatario ya ahí no lleva mayúsculas. En el nombre del destinatario, claro, lleva mayúscula. El que se coloca siempre que nosotros estemos trabajando con documentos donde el destinatario o el esquema que se esté trabajando en la parte externa siempre se va a trabajar con mayúscula sostenida, tanto si es persona jurídica como si es persona natural. ¿Ya terminaron, chicos? Sí, profe. Sí. Sí. Listo, pues, comenzamos entonces acá. En los datos de destinatario, ¿qué error hay dentro de ese esquema? A ver, alguien que me esté escuchando bien. Angélica, ¿cuál es el esquema que debemos manejar en esta parte donde estamos trabajando los destinatarios?
Bueno, profe, por lo menos yo trabajé un esquema jurídico. Ok. Y dentro de ese esquema jurídico que colocaste, ¿cómo lo trabajaste? Coloqué señores, nombre de la empresa y ciudad. Nombre, señores de la empresa, el nombre de la empresa, No, señores. señores, nombre de la empresa. Ok. ¿Quién lo trabajó dentro de esquema? ¿Quién lo trabajó dentro de esquema de persona natural asignada a una empresa? Yo lo traje como doctor. Asignado a una empresa, correcto. Yo también, señor. Correcto. Dentro de ese mismo esquema, ¿qué datos se deben establecer? Aquí, Leonardo, ¿qué datos se deben establecer en el primer párrafo del documento? Leo, ¿me escuchas? ¿Cómo, profe? En el primer párrafo del documento, Dígame. ¿cuáles son esos datos que específicamente hay que establecer? Bueno, lo que es el cargo que desempeña la persona, ¿Qué más? la fecha en que comenzó la persona a estar con la empresa, La fecha en que comenzó la persona a estar con la empresa. ¿Qué más se debe establecer ahí, Leo? y también se indicarían los motivos de su renuncia, El motivo de su incluido renuncia. Ok. El motivo de la renuncia, correcto. Una vez ya yo he establecido ese esquema del primer párrafo, en el segundo párrafo, ¿qué debo yo establecer, Fran? Profe, desde el día en el que haré efectiva esa renuncia, desde el día en que Correcto. dejaré el cargo a un lado. ¿Y qué más debo establecer yo en esa área? profe, Disponerme a llevar o a encargarme de empalmar con la nueva persona que asuma ese cargo. Con la persona que asuma ese cargo. Muy bien. Dime, Leo, muy bien, Fran. Pregunta. Profe, una pregunta. Con lo que dice Frank, o sea, de la renuncia, el día que uno ya, no importa que sea un día como, póngalo usted estipulado como un día de quincena, por ejemplo, un 30 o un 15. Depende del tipo de contrato con el que tú estés trabajando al interior de la empresa. Cuando uno está trabajando al interior de la empresa, si tú estás trabajando con contrato y tus pagos son quincenales, tus pagos son mensuales, con base en eso va a establecer la fecha de renuncia. Si, por ejemplo, el 30 cae un domingo, por decir algo, pero igual hasta ese día se establece que es el pago de tu sueldo, entonces se establece hasta ese día 30 de ese mes. Si tus pagos son quincenales, entonces se establece de acuerdo a ese pago quincenal. Ahora, siempre que uno va a presentar una carta de renuncia voluntaria, dentro de ese esquema de la carta de renuncia voluntaria, la fecha que yo voy a tener en cuenta es la fecha en la que se cumplen mis pagos. Eso es lo que yo voy a establecer dentro de ese esquema de la renuncia. Por eso es que siempre se estipula o se indica que ese tipo de documentos se debe pasar por lo menos con 30 días de antelación, es decir, culminado un pago para arrancar el próximo pago. ¿Ok? Así se hace. ¿Oíste, Leo? Fue una preguntita. Dime, O sea que la Loraine. fecha con la que hacemos el documento no es la misma que ponemos en la renuncia. No, no es la misma.
La fecha No. que yo establezco en la parte superior del documento es un mes de antelación o por lo menos 2 meses de antelación. ¿Se acuerdan que les indicaba ahora? Si el cargo que se está llevando a cabo al interior de la empresa reviste de mucha responsabilidad, reviste de mucha complejidad, yo debo permitirle a la empresa tener un margen de tiempo para que pueda, dentro de ese margen de tiempo, conseguir otra persona y que yo le pueda hacer la respectiva entrega del puesto, porque es que yo no puedo dejar el puesto así tirado sin hacer la entrega a la misma. Entonces, la fecha que yo ubique en la parte superior debe ser o una fecha de un mes de antelación o debe ser una fecha de 2 meses de antelación. En todo caso, no puede ser la misma fecha en la que se vaya a hacer la renuncia. Si yo coloco acá en la parte superior 20 de agosto, entonces aquí en la parte inferior debe ser 20 de septiembre o 20 de octubre. ¿Ok? Así es como debo indicarlo. Ok, profe, muchas gracias. A la orden, mijita. Gisette, ¿por qué cuando yo hago un documento de renuncia, siempre debo permitirme dentro de ese mismo documento un espacio para agradecerle a la empresa por haberme permitido trabajar en ella? ¿Por qué debo hacer ese esquema de esa manera? Pues a lo personal, a mi parecer, uno debe ser agradecido, señor. Y si duraste cierto tiempo ahí trabajando, pues no está de más que agradezcas el tiempo que trabajaste, lo que creciste profesionalmente, pues sobre todo, señor, que eso le deja una buena impresión de uno como persona dentro de la empresa donde trabajó. Correcto. Muy bien, Gisette. Ese es el Bueno, esquema. profe, Dime, disculpe, José. yo ahí también opino de que de pronto, dependiendo si en otra empresa cuando le pidan una referencia laboral, una referencia personal, bueno, más que todo laboral, porque pues es que ahí donde uno sale, pues a buscar empleo en otra empresa o otra así, es que de pronto también tenga las puertas abiertas y esa empresa le brinde toda esa confianza y le dé el apoyo con la referencia. Ok. Profe, yo también opino algo. Dime, Angie. Es con la intención también de dejar la puerta abierta por si en algún momento decidimos volver a trabajar ahí mismo. Correcto. Todo ese esquema que ustedes han estado mencionando gira en torno a lo mismo, es la misma intención. Muy bien, chicos, es el mismo objetivo. ¿Qué es lo que se busca? Lo primero que se busca, como lo dice Angélica, dice uno coloquialmente, dejar una puerta abierta, lo que José dice, dejar una buena impresión al interior de la empresa. Y en la misma escala lo trabaja Gisette. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer con una carta de renuncia? Incluso que dentro de ese mismo esquema nosotros podamos tener acceso a una carta de recomendación. ¿Se acuerdan que les decía, no? Que la empresa está obligada a darme a mí una constancia laboral, pero no está obligada a darme una carta de recomendación. La carta de recomendación, digamos que es un valor agregado. Cuando yo tengo gestos como estos de renunciar, de salir bien de la empresa, de dejar una muy buena relación administrativa interior de la empresa, siempre que ese sea mi objetivo, entonces yo voy a hacer este tipo de documentos. Ahí les hablo a ustedes como futuros empleados que van a hacer cuando vayan a renunciar. Y cuando ustedes vayan a colocarle, ya saben, recibido este tipo de documentos, recuerden que antes de hacerlo, ustedes siempre deben pedir la autorización a un superior. Profe, pero es que dentro de las funciones que tiene una secretaria o un secretario o un asistente administrativo está la de colocarle a los recibidos a los documentos. Sí, pero cuando son este tipo de documentos, los recibidos se deben trabajar dentro de un esquema de autorización de un superior, ¿ok? Entonces, así como nosotros tenemos este esquema de lo que tiene que ver con las cartas o los documentos de renuncia voluntaria, nosotros también nos vamos a encontrar con un esquema de renuncia forzosa. Y este esquema de renuncia forzosa, si bien es algo que el empleado decide por su cuenta, no lo decide por una motivación personal,
lo decide por una motivación que ha sido ocasionada al interior de la empresa. Es decir, lo han forzado a tomar esa decisión. Por eso se dice que este tipo de documento, la carta de renuncia forzosa, tiene una connotación muy parecida al despido. Y aquí sí, por favor, chicos, jamás, escúchenlo bien que se los estoy diciendo, jamás ustedes pueden firmar un recibido de este tipo de documento. Nunca. Ustedes a ningún compañero de trabajo, a ningún empleado de la empresa. Señor, ¿me ustedes, repite eso? Usted disculpe. Claro que sí, mijita. Les decía que dentro de este esquema, cuando ustedes vayan, les llegue a su escritorio como futuros secretarios, como futuras secretarias o asistentes administrativos, así el compañero de trabajo de ustedes les diga, Gisette, por favor, fírmame el documento. No, ustedes jamás vayan a colocarle un recibido a este documento. Profesora, ¿por qué? Porque este documento es la puerta para una demanda para la empresa. Y si ustedes le colocan el recibido, están dando prueba de que la empresa fue notificada de la situación. Profe, ¿quién puede firmar los recibidos de una carta de renuncia forzosa? Solamente lo puede firmar la persona autorizada al interior de la empresa, entiéndase, el gerente, un coordinador o un jefe de personal. Única y exclusivamente, grábense eso aquí en su cabecita a partir de hoy. Una carta de renuncia forzosa, nosotros como asistentes, como secretarios, no podemos firmarlas, porque si la firmamos, entonces nos involucramos nosotros en un problema legal, ¿ok? Esto ustedes nunca lo van a firmar. Por eso es que yo la explico para que ustedes no vayan a caer en un problema legal donde se involucre la empresa y un compañero de trabajo que vaya a renunciar a esa empresa. Ustedes nunca un secretario o un asistente administrativo puede firmar este tipo de documento. Jamás, porque eso se le llama notificación a la empresa y serían ustedes los que estarían abriendo la puerta para esa notificación y ya se van a explicar ahora cuando yo siga explicándole de qué se trata el documento, por qué es tan delicado este tipo de documento. Entonces, en este tipo de documentos que tiene que ver con la parte de renuncia forzosa, nosotros nos vamos a encontrar con el siguiente esquema. Les decía que tiene una connotación legal que es igual al despido. Profesora, ¿pero por qué despido si a la persona no la están votando? Despido porque fue que a la persona la presionaron tanto desde el interior de la empresa que la persona se vio obligada a tomar esa decisión. Por eso se le conoce con la figura de despido indirecto. Se le llama en el mundo administrativo carta de renuncia forzosa, pero en el mundo legal se le conoce como despido indirecto. Y dentro de ese mismo esquema del despido indirecto, entonces en ese documento, ¿qué es lo que hace el trabajador? El trabajador expresa esa situación negativa que lo obligó a abandonar su área de trabajo. ¿Cuál fue esa situación negativa que se dio al interior de la empresa que hizo que esa persona tomara la decisión de renunciar? Dentro de ese mismo esquema es tan, digamos, tan estricto que incluso en el Código Laboral del Trabajo se contempla en el artículo 62, donde un empleado puede renunciar y puede presentar renuncia forzosa siempre y cuando, escúchenlo bien, porque esa es la otra, no es que un día, por decir, Natalie esté trabajando en una empresa y ya se aburrió y entonces ella dice, no, voy a presentar y voy a decir que es renuncia forzosa. No, para que Natalie pueda decir que eso es renuncia forzosa, Natalie tiene que tener pruebas de que eso fue así. Natalie tiene que tener grabaciones, documentos firmados, testimonios verbales que indiquen que efectivamente a Natalie se le sometió a hostigamiento laboral, que puede ser que la estaban tratando mal, puede ser que tenían tratos discriminatorios hacia ella,
puede ser que el jefe se la pasaba en forma permanente criticándola, gritándola, diciéndole que su trabajo no servía para nada, o de pronto, si es una persona, vámonos ya, no Natalie, sino busquemos a Pepito, supongamos que Pepito pertenece a las comunidades afro, entonces el jefe se lo discrimina porque pertenece a las comunidades afro, o cualquier otro esquema que indique hostigamiento, opresiones o tratos discriminatorios al interior de la empresa por parte del empleador. Puede ser por parte de un mando intermedio, es decir, un coordinador, o puede ser por parte de un gerente dentro de ese mismo esquema. Entonces, asimismo, dentro de este esquema, cuando este tipo de documento se redacta, siempre se le debe colocar cuáles fueron los motivos que están generando esa renuncia forzosa. Y antes de colocarle cuáles son los motivos, antes de yo comenzar con ese proceso de redacción, siempre debo hacer lo que se llama el uso de la línea aclaratoria. ¿Cuál es esa línea aclaratoria, profesora? Siempre vamos a colocar lo mismo, de conformidad con el artículo 66 del Código Sustantivo de Trabajo. Eso ustedes tienen que metérselo aquí en su cabecita. A continuación, paso a indicar o paso a redactar o paso a establecer cuáles fueron los motivos que me llevaron a renunciar. Coloca uno dentro de ese esquema. Eso es lo que se le denomina líneas aclaratorias dentro de este esquema. Veamos cómo es un esquema de lo que tiene que ver con este tipo de documentos. Entonces, ¿se acuerdan que les dije, no? Lo primero que nosotros vamos a encontrar, vamos primero a mirar la parte del cuerpo. Después les especifico cuáles son los contextos o los elementos que ustedes deben tener en cuenta. Pero vamos a centrarnos primero acá en la parte del documento. Miren quién dice, quien suscribe Manuel Eustaquio García Galindo, identificado con cédula de ciudadanía, número, ahí se establece el número. Aquí viene la pregunta que Natalie me había hecho. Fuera que le dije a Natalie, en este caso, cuando es voluntaria, no es necesario colocar el documento de identidad, pero cuando estamos hablando aquí que es forzosa, sí, obligado, vamos a colocar el documento de identidad de la persona. Profesora, ¿por qué? Porque es que luego de una carta de renuncia forzosa lo que viene es una demanda para la empresa. Siempre, no hay carta de renuncia forzosa que no termine en un proceso de demanda. ¿Por qué? Porque el empleado tiene que ser indemnizado por el proceso al cual fue obligado a establecer en ese punto. Entonces vamos a mirar cuáles son esas recomendaciones en la medida que establecemos la redacción del mismo. Al igual que en el documento de la renuncia voluntaria, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, siempre le vamos a colocar un lugar de origen a ese documento. Ese lugar de origen va en el mismo esquema de los documentos que hemos estado trabajando. Igual, no cambia en nada la parte del esquema. Una vez nosotros ya hemos colocado la parte de lo que tiene que ver con el lugar y la fecha, entonces procedemos a la parte del destinatario. Y aquí viene algo muy importante. En la carta de renuncia forzosa, yo no coloco el nombre de una persona. Esta sí siempre se dirige a la empresa. Profesora, ¿por qué? Porque precisamente como se trata de un documento que lo que yo busco es que me indemnice, entonces yo no lo hago hacia un empleado de la empresa, sino que lo hago directamente con la empresa. Entonces, siempre se va a colocar en la parte superior el destinatario, que es el nombre de la empresa, se coloca la dirección y se debe establecer la ciudad de la misma dentro de ese esquema. En el asunto, nosotros siempre vamos a establecer qué tipo de renuncia. ¿Se acuerdan que les dije? Allá en la parte superior, entonces renuncia voluntaria, aquí renuncia forzosa dentro de ese esquema. Cuando ya nosotros estamos en esta parte, ya viene la línea de saludo, profesora, y voy a saludar sabiendo que voy a renunciar de forma forzosa. Sí, ¿se acuerdan lo que les decía, no? Sin importar el esquema con el que nosotros estemos, dentro de esa, nunca debemos dejar de lado la norma de cortesía.
Cuando ya yo he colocado la línea de salud, entonces viene el primer esquema. En el primer párrafo siempre debo colocar quién es el que va a renunciar, siempre debo colocar su documento de identidad, siempre debo colocar que voy a renunciar irrevocablemente, pero ¿por qué? Porque me estoy viendo forzado. No voy a colocar renuncio irrevocablemente al cargo que vengo desempeñando, sino que se coloca que me veo forzado a renunciar irrevocablemente al cargo que vengo desempeñando al interior de la empresa. Y especifico, ahora, miren lo diferente del lenguaje que se utiliza en este documento con respecto al que hicimos ahorita. Miren que aquí no lo hago con 30 días de anticipación, aquí lo puedo hacer de un día para otro. Yo entrego hoy 18 y mañana 19 me voy de la empresa. Ya, hasta aquí. Y no me pueden sancionar porque yo me vaya. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy estableciendo que estoy siendo obligado a tomar esa decisión. Y aquí viene entonces lo que se llama el esquema de la línea aclaratoria. Miren que lo arranco con ¿qué? De conformidad con el artículo 66 del Código Sustantivo del Trabajo. Profe, y siempre es el mismo artículo, claro. En un futuro, que ojalá que así no sea, si a ustedes les toca hacer una carta de renuncia forzosa porque un jefe los está tratando como no debiera, entonces ustedes van a colocar así de conformidad con el artículo 66 del Código Sustantivo de Trabajo y exponen, a continuación expongo las razones y motivos que tengo para renunciar a acoso laboral continuo con objeto de acelerar la fabricación y disminuir los costos de la mano de obra. Este tipo de documentos, ¿se acuerdan que les dije, no? Ustedes deben tener pruebas para decir que eso es así. Por eso se establece aquí, ¿se acuerdan? Siempre que vamos a colocar un documento, un anexo, vamos a decir adjuntamos. Entonces, adjunto con finalidad probatoria de lo anteriormente citado, la declaración escrita y firmada de varios testigos que aseguran haber presenciado un trato degradante acompañado de insultos e injuria hacia mi persona. ¿Eso dónde se establece, profe? Dentro de ese mismo esquema. Lo vamos a colocar siempre en el último párrafo. Profe, ¿y cuántos párrafos debe llevar este tipo de documento? El que usted necesite para indicar cuáles fueron los motivos que establecieron su renuncia o que lo obligaron a que usted tomara esa decisión. ¿Qué nunca deben hacer ustedes cuando redacten este tipo de documento? No redactar los motivos, porque si usted no redacta los motivos, se toman como inexistentes. Ahora, una vez ya nosotros hemos colocado este tipo de esquema, viene la línea de despedida, porque no se pierde la norma de cortesía, atentamente, y viene el nombre de ustedes, el nombre del empleado, con el cargo que esa persona ha estado desempeñando al interior de esa empresa. Ahora, cuando ya como estoy indicando que voy a colocar un documento donde coloco las pruebas, por supuesto, tengo que hacerle unos anexos a ese mismo documento. Y en ese anexo yo voy a describir qué es lo que yo le estoy anexando a ese documento, ¿ok? A ver, otro elemento que yo debo tener en cuenta dentro de este tipo de documentos es que me deben firmar el documento. Del interior de la empresa, mi jefe directo o el gerente debe firmarme el documento. Profesora, ¿qué pasa si no me firman el documento? ¿Qué hago? ¿Qué hace un empleado en un caso de esos? Busca un testigo de la empresa que quiera hacerlo. Va a ser muy difícil que encuentren un testigo al interior de la empresa porque como este tipo de documentos, como ustedes se pueden dar cuenta, denota que a partir de aquí lo que viene es que el empleado va a buscar una indemnización por parte de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este documento? No lo vamos a trabajar. Dime, Jaime. Disculpe. Dime, Fran. Si en todo caso nadie se atreve a firmarlo, pues yo creo que los anexos o las pruebas que se tienen, pues
no garanticen de que Sirven sí como ha esquema, sido. sí sirven como esquema. Ok, Solo que lo ideal siempre es establecer que por lo menos uno tuvo la intención de entrega del documento a la empresa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que posteriormente la empresa, para ampararse, te puede acusar de abandono del cargo. Estos son un tipo de situaciones que digamos que son muy complejos de manejar al interior de las empresas, porque las empresas siempre buscan ampararse dentro de este esquema. Por eso fue que mi recomendación, apenas arranqué a explicarles este tipo de documento, es que ustedes como futuros asistentes o secretarios de la empresa jamás vayan a firmar un tipo de documento de esto. A ningún compañero de trabajo, por muy buena relación que ustedes tengan con ese compañero, no vayan a firmar este tipo de documento. ¿Por qué, profesora, no podemos firmar este tipo de documento? Porque si ustedes firman este tipo de documentos, ustedes están dándole lo que se le denomina respaldo o notificación administrativa, y cuando se hace el respaldo o notificación administrativa, automáticamente se considera que la empresa ha sido informada. Como ustedes hacen parte de la empresa, entonces esa firma de ustedes y ese sello de ustedes pasa a ser prueba para ese empleado de que efectivamente él notificó a tiempo a la empresa con respecto a la situación que se estaba presentando. Esto es una situación muy compleja para manejar al interior de las empresas. Desde la óptica de ustedes, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes siempre tengan presente? Que por nada del mundo vayan ustedes a cometer el error de firmarla y colocarle el sello de recibido. ¿Oyeron? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y desde el punto de vista de la redacción, que aprendan a redactarla por si acaso en algún momento ustedes se ven involucrados en un tipo de situación de esta, ustedes sepan cómo se debe redactar este documento para que tenga validez legal. ¿Oyeron? Dime, Zenaida. Profesora, en dado caso que no le reciban la carta a la persona, esa persona puede mostrar como un video o algo así o sea, la pregunta es si la persona graba el momento donde no le aceptan la carta, Eso ¿sí se sirve toma como evidencia? Claro, Sí, sí se sirve. toma como prueba. Okay. En este momento eso se toma como prueba específica de que el encargado, que el coordinador, que el superior no quiso firmarle la notificación. Porque ¿qué es lo que el empleado necesita tener en su poder? Necesita tener una prueba para que no lo vayan a acusar de abandono del cargo. Necesita tener una prueba donde se estipule que él cumplió con todo el esquema legal y que la empresa fue la que no quiso seguirle con ese contexto. ¿Oíste, Zenaida? Eso va para Zenaida y para todos los que están aquí en la sala. Lo que yo quiero que les quede claro a ustedes en esta clase que estamos trabajando en el día de hoy, por eso no la vamos a trabajar la redacción, eso lo vamos a hacer mañana en clase. Yo les voy a traer un ejercicio donde yo les lo vamos a hacer a través de preguntas. No lo vamos a hacer escribiéndolo, sino a través de preguntas. Porque quiero que, uno, este tipo de documentos, si en algún momento ustedes lo llegan a necesitar, sepan cómo esquematizarlo, y dos, que les quede muy bien remarcado que este tipo de documento ustedes nunca van a poder firmarlo, porque si lo firman lo que hacen es traerle un problema a la empresa. Ahora se preguntarán ustedes, profe, ¿qué pasa si yo firmo un recibido de esto? Lo pueden sancionar a usted. Ese es el problema. La empresa puede remitir contra usted, incluso lo puede acusar de que usted se puso en complicidad con ese otro empleado, ¿ya? Bueno, chicos, me despido entonces por el día de hoy. Me disculpo por la cuestión del link. Como les dije, tuve que cambiar de equipo y tuve inconvenientes. Ya para el día de mañana no va a haber ninguna clase de inconveniente con respecto a esta parte, con el favor de Dios. Cuídense mucho, que tengan una feliz y bendecida noche.